¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias, Dieguito. Tanto tiempo, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo fue ese Tokio 2020? Fue raro, muy raro, digamos, comparado con otros juegos, raro por todo lo que hablaban recién ustedes, el tema del cumplimiento de los protocolos, en un país que es extremadamente disciplinado. Vos bajás del avión y ya sentís, digamos, cuando empiezan los controles que estás en un país muy disciplinado, muy, digamos, apegado a las normas y a las reglas, que hacen que las cosas también funcionen. Pero bueno, esto es haber ido a un juego olímpico y estar hablando, te das cuenta de los cuidados de la salud. Eso es lo que hizo un juego olímpico totalmente distinto. En cuanto al disfrute de estar pegado al campo de juego, viendo el deporte que más me gusta, haciendo lo que me gusta, durante todo el periodo de los juegos, la verdad que es un placer, es algo que uno, viste, atesora como una experiencia más. Lamentás todo lo que es el colorido que tiene un juego olímpico, que es compartir de una manera más amigable, digamos, la experiencia con otros países, con gente que te ves, viste, cada 3 4 años en mundiales, son Juegos Olímpicos, de otras delegaciones, la villa, y obviamente la posibilidad de conocer la ciudad. Nosotros Diego, no, vos tenías, perdón, te digo esto, y tenías dale, un plan, dale, dale, perdón. perdón Fabi, un plan de actividad que fue enviado días antes, semanas antes a Japón, que te permitía hacer lo que decía ese plan, es decir, del hotel a la cancha y de la cancha del hotel. Bueno, claro, eso es verdad, ¿no? Pero digámosle a la gente también que no fuiste como médico de la delegación argentina, sino que estás en otra función mucho más, no más importante, porque no quiero decir que el médico de la selección argentina no tenga una función importante, sino con otro estatus, ¿no? De hace un tiempito a esta parte. Sí, el rol ahí es de supervisor médico para la Federación Internacional, es eh, ver que se cumplan estos protocolos. Obviamente acá se contrasta el protocolo que estaba propuesto por los Juegos Olímpicos, más lo que propone toda el área de salud del organizador del gran evento, que es Tokio, y la verdad que estaba todo extremadamente bien organizado, por lo cual en ese sentido no había mucho que supervisar. Y después sí, nosotros estamos ahí llevando estadísticas de cualquier eventualidad o lesiones que puedan tener los equipos y si tienen todo lo que es la cobertura médica a disposición o al alcance y en caso de que necesiten alguna colaboración por parte de la FIBA, bueno, estamos para intervenir entre los equipos y la organización. La idea de la FIBA es siempre estar ahí para colaborar con los equipos y darles una mano en lo que es cobertura sanitaria y lo que tiene que ver con los controles de dopaje. Este, y hubo mucho trabajo. No, la verdad que fue todo muy tranquilo porque primero que estuvo muy bien organizado, segundo que el Comité Olímpico Internacional contrata a una empresa que se llama la International Testing Agency, esto estoy hablando de la parte del dopaje, que se ocupa absolutamente de hacer todo, entonces vos en este caso supervisás que los controles se hagan bien, que se cumplan con las normas, lo que es una toma de muestra, una recogida de muestra, ya sea de sangre o de orina, y que se cumplan con todos esos pasos, que son 11 del reglamento de toma de muestras que figuran en el Código Mundial Antidopaje. Entonces, simplemente estás ahí para defender los derechos del deportista ante esta empresa que hacía los testeos. Por el lado de la cobertura, el nexo con los hospitales, pero tenías un ejército de personas que para colaborar en cualquier sentido en el cuidado de la salud de los atletas, por lo cual es simplemente pedir, solicitar y mediar para, para agilizar, digamos, el trámite entre lo que necesita un equipo y un equipo de salud que muchas veces no son especialistas en deporte, entonces tenés que hacerle entender la Claro. emergencia. Ese tipo de cosas, Fabián.
Bueno, pero es interesante, ¿no? Porque a veces uno te relaciona tanto con lo que es la selección argentina, ¿no? En el banco de la selección argentina y en el día a día de la selección argentina, que digo, bueno, vamos a aclarar a la gente o vamos a contar a la gente que fuiste con otro rol completamente diferente, ¿no? Es difícil, ¿sabes qué es difícil? Porque también uno, es como cuando dejaste de ser jugador, ¿viste? Y sentís que tenés que entrar a la cancha y que Claro. estás en el trabajo como médico. Bueno, vos no Ahora dejaste de ser jugador todavía, cada vez jugás mejor. vos querés gritar los goles, ¿viste? Querés hacer que son papelones, vos tenés que tener una imparcialidad absoluta, pero es imposible para mí. Yo cada vez que llegaba a Argentina me iba derecho al vestuario, ¿viste? A ver a los jugadores, a ver cómo están, cómo se preparaban, y después con todo respeto, eh, ir al vestuario después de los partidos, pero tenés que controlar esas situaciones. Y si yo estuve 20 y pico de años ahí adentro, Claro. y tenés que golpear la puerta y si se puede entrar a situación. Chicos, Diego, bueno, te vuelvo a saludar, te agradezco por sumarte a esta mañana de 3x3 y te traigo para el tema que estábamos charlando antes con Fabián, con Ison y obviamente con toda la gente que también participa y siempre deja un montón de mensajes. Estimo que tuviste la posibilidad o que estás al tanto de esta cuestión en la NBA sobre los Knicks, los Nets y los Warriors de no permitirle a sus jugadores entrenar, no pueden ir al centro de entrenamiento y no pueden jugar de locales en el caso de que no estén vacunados. Esto, traspolarlo a nuestro país, yo entiendo que puede sonar hasta injusto y que no es una comparación sensata en algún punto por la diferenciación de posibilidad de llegar a la vacuna y demás, pero ¿cómo lo podemos aplicar y cómo lo has tomado vos a esta información? Mira, independientemente de la disponibilidad o no de la vacuna, podemos empezar diciendo, vamos a suponer que las vacunas acá están para todo el mundo, ¿sí? Y de hecho van a estar. Nosotros no podemos obligar a ninguna persona a vacunarse si no quiere. Si entiende que el mejor camino es no recibir la vacuna, dado que con toda la información que se dio en todo este tiempo, nosotros llevamos casi un poco más de un año hablando del tema de las vacunas y de las fases de las vacunas, porque la gente en general que es lego en este tema, es decir, no saben, inclusive muchas veces nosotros, los propios médicos, no sabemos cómo funciona, no cómo funciona la vacuna, sino cómo son exactamente o precisamente las fases. Sabemos que las vacunas se han largado en una fase 3, sabiendo que existen 2 más. Claro. Para terminar el ciclo de una vacunación segura y demás, dado que estamos en una pandemia. Muchos de esos lo han incorporado de una manera que decir, yo por las dudas mejor no me vacuno, porque todavía no sé a ciencia cierta si esto no me puede perjudicar en el futuro. Entonces aparecen estas no organizaciones, porque en realidad no son organizaciones, sino se manifiestan, por así decirlo, como en contra de la vacunación, mejor conocidos como antivacuna. Estados Unidos tiene un problema con esto. ¿Cuál es el problema que tiene? Que tiene una gran disponibilidad de vacunas, como bien lo dijiste, más de una dosis por per cápita, digamos, de su población, y de hecho la posibilidad de asistir o proveer vacunas a otros países. Pero tienen otro problema, que es el de que la gente no se quiere vacunar y que empezó en un proceso de vacunación aceleradísimo en esos 6 meses del programa de Bin Laden, que dicen 1 millón de vacunas, no me acuerdo por cuánto tiempo, si era por semana o qué sé yo, para tener un porcentaje altísimo de vacunación al 6º, 8º mes, y la realidad es que se frenó, se amesetó, porque el pueblo no se quiere vacunar. Y esos porcentajes llegaron a cerca del 40 y pico, 50, y ahí quedó. Y no solo quedó, sino que aparece esta variante Delta, más que sigue la otra, no es que aparece una y termina la otra, y empiezan a tener problemas en algunos estados, con los servicios de salud, que es lo que vivimos al comienzo de la pandemia, cuando sería innecesario si la gente se vacunara. Entonces empiezan con medidas coercitivas, es decir, no puedes hacer esto si no te aplicas la vacuna. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Es una realidad que tiene que ver con
cómo se está dando epidemiológicamente la situación en ese país, por eso no nos tenemos que agarrar de eso para hacer lo mismo acá, siendo que Argentina es un país que en general acepta o tiene una gran aceptación el tema de la vacunación y el carnet de vacunación y las vacunaciones obligatorias que se realizan todos los años y la gran cantidad y la mayoría de ellas gratuitas. Así que bien, eso aquí no va a pasar, no va a pasar. Habría que ver si después tenemos una excepción dentro de lo que es el básquet, cosa que dudo. Yo creo que acá en un gran porcentaje la población en general, donde también están los jugadores y jugadoras, se va a vacunar y ese problema no va a estar. Para tener una idea clara de esta situación, esta semana estuvimos hablando, necesitamos, ya se les solicitó, se les va a solicitar ahora a los clubes el estado de vacunación de cada uno de ellos, no solamente de los jugadores, sino de todo lo que es el personal de apoyo, y en función de eso se hacen los ajustes del protocolo. Dicho todo esto, la recomendación nuestra siempre va a ser que se vacunen. O sea, eso va a ser si se quiere, una recomendación de alta prioridad, y estoy hablando de una recomendación de alta prioridad desde el punto de vista médico, dado no solamente para contribuir, digamos, a la salud pública general respecto a este tema y que no se carguen los servicios de salud, los hospitales y demás, sino también es una alta recomendación desde el punto de vista de la salud individual de los jugadores que estén vacunados. Olvídate que estamos hablando con el Diego Gripo, amante del básquet. Estamos hablando con Diego Gripo, puro médico, puro doctor, no se puede, es imposible separar, así vos, Gallego. Bueno, este tipo tiene un amor por el básquet muy difícil de sacárselo de encima. Vayamos a la cuestión mera medicinal, ¿sí? Neto, así, de lleno. Rodríguez Neto. ¿Tenés alguna posición tomada con respecto a las personas que son antivacunas, al movimiento antivacunas en general, no solo aplicado al COVID, sino también en, no sé, hepatitis o la que se te ocurra del plan de vacunación puntual? ¿A qué voy con esto? Porque no es antojadizo, sino por una cuestión de, hemos escuchado y hemos leído también a un montón de médicos o personas que se manifiestan, no siempre relacionadas con la medicina, sobre el tema de la vacunación. Algunos son más radicales que otros, a favor y en contra, pero digo radicales, bien en las antípodas. ¿Tenés algún tipo de opinión formada sobre este tema, Diego, de la cuestión antivacuna, que no tiene que ver 100% con el COVID, sino, insisto, al plan de vacunación general? Sí, yo estoy del lado de la vacunación, sin lugar a dudas. O sea, acá estamos, acá estoy, ustedes también, ustedes han pasado, tienen un carnet de vacunación donde han recibido muchísimas dosis de vacunas, que no las vamos a enumerar, han puesto el brazo con la BCG, la Sabin, las gotitas, sí, sarampión, varicela, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ahorraron miles de problemas graves de la salud. Hasta que se han aplicado todas esas vacunas, me animaría a decir que ninguno de ustedes preguntó absolutamente nada. En todo caso decías, no, pero éramos chicos, sí, pero tus viejos no preguntaron absolutamente nada y simplemente te hicieron un mimo como si saliste llorando luego de la aplicación. Sería más fácil contestarte diciéndole le tendrías que preguntar a una persona que tuvo algún familiar con poliomielitis, a ver si la vacuna de la Sabin, por ejemplo, te la das o no te la das, o querés tener un pariente con las consecuencias que te deja la Sabin, que te puede dejar la tuberculosis, que le puede dejar la rubiola a una embarazada, que le puede dejar la varicela a una persona que no se la aplicó, y creo que tuvimos un caso en la Liga Nacional de un extranjero, que posiblemente no haya tenido la vacuna y estuvo creo que 15 días o más dando vuelta por hospitales, que podría haber tenido inclusive consecuencias peores, y todo eso se evitó con la vacuna. No hay ninguna chance, ninguna, de que yo me pueda manifestar en contra
de las vacunas, o en todo caso a favor de los movimientos antivacunas, que lo veo más asociado a redes sociales, artículos o papers cortos o mensajes de WhatsApp, que a rigor científico detrás de lo que puede tener, de lo que puede haber en una vacuna. Si nosotros hoy desconfiamos de que hay científicos en todo el mundo estudiando el fenómeno del COVID, no importa cómo se originó, y que con una vacuna ya está demostrado que vos evitás la hospitalización y la muerte, y hoy ya podemos decir que a cada uno de los que estamos acá se nos falleció una persona conocida o amiga o allegada o lo que fuera, y lo hemos tenido en la Liga Nacional. Entonces, manifestarse en contra de la vacuna me parece no solo un acto prácticamente de, casi te diría que linda con la locura que la tiene el mundo en general, sino hasta casi te diría que me parece un acto infantil, porque no se tiene el conocimiento científico que hay detrás. Acá, y me incluyo, en estos temas hay que escuchar a los expertos. Por justificarlos o entenderlos, muy poco, porque a veces también tanta información desinforma, entonces dejo un poco esa posibilidad para tratar de entender por qué no se quieren vacunar, y en algunos casos hasta me provoca, me da un poco una sensación como de egoísmo por parte de los que no se quieren vacunar. Pero bueno, dicho esto, el mundo está un poco confundido, ¿no? Porque hoy las fronteras te dicen que los países adoptan medidas que muchas veces son diferentes al país que tienen al lado. Entonces esas comunidades como la comunidad europea, que es la más, digamos, la más conocida y popular, no pueden coincidir en cuanto a qué tipo de vacuna es la que, por ejemplo, más sirve o esté más aceptada, y te generan eso, ¿no? De si tenés esta vacuna no podés venir, y si tenés tal otra vacuna sí podés venir. A ellos también me parece una locura que no haya algo consensuado a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Salud, que está bastante desacreditada a partir de todo lo que ha sucedido con esta pandemia. No obstante, hay otras instancias para que los países se pongan de acuerdo y no haya esta discriminación de que si podés pisar o no tal o cual país según la vacuna que tengas puesta en el brazo, siendo que me parece que todas han demostrado que son útiles. Y hablabas recién de lo que, volviendo al tema más del básquet, más allá de lo que son los protagonistas, los jugadores, árbitros y todas las personas que están dentro de la cancha, ¿cuál es tu postura en cuanto al público? Más allá de que recién ahora, si bien la Liga Argentina tuvo un aforo en algunas canchas, no en todas, pero se estaba empezando a hablar de tener público en las canchas de fútbol, y de la mano con eso obviamente pensar, ¿por qué no?, en las canchas de básquet, pensando también en la vuelta de la Liga Nacional. ¿Cómo ves la posibilidad de que se pueda dar eso en Argentina? Y más o menos llevando la misma pregunta o similar a lo que te preguntaba Fabi en un primer momento, si para ese caso, para no poner también en riesgo a los mismos protagonistas, se puede llegar a pedir algún tipo de al menos una de las dos dosis o algo por el estilo. Bien, siempre la vacunación ayuda. Voy a empezar al revés. Primero voy a empezar diciendo que sí, que con disciplina, con cuidado y apegándose a las normas, con esto que decía al principio cuando Fabián me preguntó por Tokio, digamos, respetando la normativa y los cuidados, en principio diría que se puede, ¿sí? Con aforos, habrá que estudiar bien de acuerdo a las capacidades de los estadios, cómo se puede hacer, pero en principio digo que se puede. ¿Por qué digo que se puede? Porque para mí, independientemente de la súper importancia que tiene la vacunación en el resultado de terminar con esta pandemia, siguen siendo las medidas de seguridad, de higiene personal y, digamos, y la responsabilidad individual lo que te lleva
al éxito, y el éxito ponerlo así acá de carácter individual, de decir, voy a evitar o tratar de no contagiarme el COVID. Y eso tiene que ver con la responsabilidad del uso de todas estas medidas. La más importante es el uso del barbijo. Ya está demostrado, ¿no?, que el buen uso del barbijo, y un buen barbijo, no un trapo puesto, digamos, de alguna manera en la cara para que te dejes entrar a un local porque te olvidaste el barbijo, o subiéndote el uso, o poniéndote una bufanda si te olvidaste, eso no, pero el uso de un buen barbijo y el uso consciente de un buen barbijo va a impedir en un alto porcentaje que vos te puedas agarrar COVID, por más que tengas una persona con COVID sentada a 1 metro o 1,5 metros en una cancha. Pero para poder hacerlo hay que tener mucha responsabilidad individual y respetar mucho la normativa, pero se puede, y se puede hasta independientemente de la vacuna. Yo sé que muchos van a decir, no, si no presentás un certificado de vacunación, mejor que no te dejen entrar, pero hasta te diría que se puede hacer sin la necesidad de que la persona o le falte la vacuna, o le falte una dosis, o alguna otra cuestión, si se sabe cuidar. Así que sí, con el aforo correspondiente y en función de cómo se vienen dando los números estadísticos de la pandemia aquí en Argentina, creo sin duda que se podría ingresar con una cuota de público en los próximos torneos. Ahí está. Y se tiene un estudio más o menos, Diego, estamos hablando con Diego Gripo, aparte de amigo personal y de tantos años de conocerlo, médico, deportólogo, vinculado a la selección argentina, a la Confederación, a la Asociación de Clubes, a FIBA, a la Comisión Antidopaje, ¿no? También, así que tiene bastante autoridad como para poder hablar de estos temas. Y que ha trabajado mucho, Diego, en toda esta pandemia con el tema de protocolos, con FIBA, con FIBA América, con FIBA Mundo, con diferentes actores de todas las ligas del mundo. ¿Se sabe cuál es más o menos el número que hubo de infectados en la liga, el número de hisopados que hubo en la liga? ¿Se tiene un registro de eso? ¿Se lleva un registro de eso como para saber de los actuales jugadores que van a interpretar este año, protagonizar la Liga Nacional, quiénes ya tuvieron COVID, quiénes fueron hisopados, cuántas veces y todo eso? Sí, tenemos una estadística. Digamos, todo lo que ocurrió en tema de COVID se registró. Recordemos que es para escribir un libro entero de lo que fue, digamos, lo que era esto hace un año atrás, cuando íbamos a empezar, digamos, los torneos, y en la situación que estamos ahora, ¿no? Cuánto hemos aprendido, a pesar de que todavía nos falta, del tema de poder llevar adelante una competencia en una situación de pandemia. Hoy estamos mucho mejor parados porque sabemos mucho más. ¿Por qué sabemos mucho más? Por lo que acabas de decir recién vos. Los clubes, la Asociación de Clubes, la Confederación Argentina, hicieron un esfuerzo enorme para llevar adelante todas las categorías, porque prácticamente han vuelto todas las categorías masculinas y femeninas, y un poco eso tiene que ver con que desde el arranque se armó un comité de crisis inmediato para empezar a ver qué hacemos meses antes del arranque, y a partir del arranque, para hacerlo corto, fuimos aprendiendo con la experiencia, ¿sí? De los problemas que tuvimos en las primeras burbujas largas, aprender de eso, cambiar los formatos, seguir cambiando los formatos, seguir adaptando, estar siempre en contacto con los servicios de salud. Hemos comunicado prácticamente todos los casos, han estado encima nuestro los epidemiólogos de distintas partes, siguiendo, y para hacer ese seguimiento nosotros teníamos que tener obligatoriamente esa estadística. Así que en temas de casos de COVID dentro del básquet hemos pasado los 800, no tengo el número exacto acá. Yo creo que si lo encuentro, ¿lo puedo decir? Sí, lo podés decir, absolutamente. Espérame que
A ver si lo tengo por acá. Y lo podés decir porque demuestran lo que no se ve del esfuerzo que hacen los clubes detrás, ¿no? Los jugadores Claro. también, para poder llevar adelante, nada, no solo el trabajo de todos, sino el poder tener básquet, este deporte, bueno, acá, en Argentina. 869 casos positivos. Contactos estrechos, 526. Casos sospechosos, 489. Con estos números, ¿qué evaluación haces vos? Perdón, Primero- ¿eso es Nación, Galle? No, el básquet. Ah, el básquet, ok, perfecto. El básquet. Perfecto. La Liga Nacional. ¿En las 3 categorías Sí. o solamente liga? Sí, ¿En las 3 Diego. categorías o liga? eso es todo, porque acuérdense que el equipo era el equipo de salud del comité de crisis y se usó para todo el básquet. Esto incluye los seleccionados, el torneo federal y la Liga Argentina, masculino, femenino, todo. Termino con los números. Repaso todos los números. Vuelvo otra vez. Casos positivos, 869. Contactos estrechos, 526. Casos sospechosos, 489. Control de hisopados, 2.758. Que creo que esto es lo que tiene que ver con el esfuerzo que vos hablabas de los clubes también, porque fueron los que se hicieron cargo de los controles. Control de estudios cardiológicos por alta de jugadores, 813. Control de declaración jurada, 8.374. Estos son todos los números, ¿verdad? ¿Viste qué números, no? O sea, Sí. Altos, elevados. muy elevados, muy elevados. Pero ¿qué te dice eso? Que, digamos, no es un chiste llevar adelante, es un esfuerzo muy grande. Entonces, esto un poco clarifica toda la conversación de hoy. Claro. Decime ahora si la vacuna no es necesaria cuando vos tenés esos resultados arriba de la mesa. También que estén esos resultados quiere decir que se llevó en rigor una estadística, o sea, no se dibujan los números, no se dibujan. Claro, Si vos claro. querés tener un control epidemiológico y saber lo que pasa, no dibujan los números. Me gustaría ver cuántos deportes hicieron o exigieron el alta COVID, que le decimos nosotros, que son los estudios cardiológicos, por sobre todo los cardiológicos, además de los respiratorios, para la vuelta a la práctica deportiva, por esa mínima probabilidad de que algún jugador nuestro pueda tener una miocarditis o alguna consecuencia en la salud, que las hubo. Bueno, No nos... perdón que te interrumpa, pero seguramente, no sé si me lo podés decir o no, pero cuando le pasó lo del COVID a Gaby Deck, estuvo ahí un tiempito quieto por ese tema. Exacto. Creo que había tenido una miocarditis, si no mal informado estoy, o algo similar. Estaba como sospechosa los resultados, se esperó, después le dieron bien, pero, a ver, te quiero decir, el equipo de salud que estuvo detrás es el mismo. Entonces, desde Gaby Deck, un jugador de la NBA, con un jugador de la Liga Nacional, atendido de la misma manera. Claro. Yo no recuerdo cómo fue la situación de Gaby en cuanto si estaban los pasajes, no estaban los pasajes, el equipo se fue. No, te quedás, te terminan los estudios, hasta que no den bien, no vas a ningún lado. Y eso se hizo. Entró tarde a la concentración porque se respetó desde todo punto de vista, primero la salud y en todo caso después la competencia. A todo esto, en una conversación de esto, decir qué laburo que se hizo, qué esfuerzo de los clubes, qué esfuerzo de la dirigencia de las dos entidades madres, terrible, porque no fue fácil. En una conversación con Sergio, que yo le decía, ¿sabés cómo te muestro el laburo? Y le pasaba estos números. Sergio me dice, sí, y 1.600, creo, 1.500 partidos de básquet. Claro. O sea, Milagro. pero te muestra la movilización que genera primero este deporte, ¿sí? Que para mí es el emblema, digamos, del deporte republicano, por así decirlo, de la Argentina, ¿viste? Que representa el deporte a lo largo y ancho. Por temas climáticos, que se juega, ¿viste? Bajo techo y que lo tenés en todo el país, que es para aplaudir. Pero el esfuerzo que hubo detrás es increíble, porque todo eso se hizo en el marco de una pandemia.
Y todos esos números, y todos esos partidos, y todo ese esfuerzo, hacen que hoy te sientas con un poco más de autoridad para decir si podés o no, cómo te tenés que cuidar, cuánto público puede haber dentro de una cancha, qué medidas reforzar y qué podés decir de la vacunación. No, por eso no tengo ninguna duda. El tema de la vacunación no tengo ninguna duda. O sea, por eso digo que lo que sí entiendo y lo que hablábamos con los chicos de entrada es que es difícil reglamentar el hecho de que sea obligatorio cuando vos no tenés por ahí la posibilidad de decir, bueno, como el acto médico, cuando vos tenés que presentar un acto médico para jugar, todo el mundo tiene que tener el acto médico, pero todo el mundo tiene la posibilidad de hacérselo, o el club, o en forma individual, entonces vos podés ahí reglamentar y decir, esto va más allá de lo que uno opina. Bueno, para jugar esta liga, vos tenés que tener el acto médico, porque si no, hay una responsabilidad civil que hay que cuidar y qué sé yo. Lo mismo pasa con lo de la vacuna. Ahora, desde el momento que no todo el mundo tiene las 2 dosis, porque la vacunación en sí termina, o por lo menos en esta primera etapa, con las 2 vacunas, con la primera y la segunda. La primera no es parte de la vacunación, pero no es la vacunación completa. Entonces, vos no podés reglamentar eso porque no están las dosis para todo el mundo. Ahora, una vez que estén, si es que están, las dosis que van a estar, como dijiste vos, y yo también creo lo mismo, las dosis para todo el mundo, y lo queremos reglamentar, y bueno, el que no quiere vacunarse no jugará. ¿Qué va a hacer? Puede ser una alternativa, Fabián, porque primero necesitas saber, con respecto a una dosis y 2 dosis, si te diste una dosis quiere decir que estás esperando la segunda, o sea, vas a tener la vacunación completa. Con la cantidad que acabamos de mencionar de casos que tuvimos, haber tenido COVID y tener una vacuna, tenés un estado de inmunidad diferente al haber no tenido COVID y una sola dosis, por ejemplo. Entonces, eso hay que evaluarlo y ponerlo arriba de la mesa también. Entonces, cuando vos tenés todo eso arriba de la mesa y decís, bueno, ya tenemos el listado de los equipos, cómo va la vacunación al día de la fecha, más o menos un esquema mental, sabés que por la edad que tienen ya una primera dosis la tendría que tener la gran mayoría de los jugadores, entonces, y ves que ese porcentaje es muy alto, entonces ya tenés una idea de decir, me parece que no va a hacer falta exigir vacuna porque el jugador se está vacunando y el personal de apoyo se está vacunando. Si sucediera en la liga o en el básquet, lo que le ocurrió a Estados Unidos, por ejemplo, como país, es decir, no llegamos ni al 30% de la vacunación porque tenemos un movimiento antivacuna dentro de nuestro deporte, entonces a los fines de la salud pública, de la salud de los demás y de la liga, se puede poner arriba de la mesa lo que dijiste vos, que es evaluar, una vez que tenemos disponibilidad de vacunas para todo el mundo, así como exigimos el apto físico para empezar y las declaraciones juradas para poder jugar, por ahí se agrega el tema del certificado de vacunación de los jugadores. Pero eso hay que evaluarlo una vez que tengamos los números. No hay que... Podemos pensar hacia adelante, como dice el comentario recién, pero primero necesitamos los números arriba de la mesa para hacer las cosas bien. Bien. La verdad, clarito, Diego, como siempre, y gracias por tomarte el rato como cada vez que te lo requerimos acá en 3x3 para sumarte, para explicar, para detallar bien y dejar bien en claro qué es lo que se viene. Y perdón si lo respondiste, pero me perdí en un segundo. ¿Esto último que respondías, aplicaría también para el público o no? Eso es lo que no me quedó en claro. No, es que no dije nada. Ok. Yo porque sí dije un comentario subjetivo y personal que no hay que tomarlo cuando hablamos del público, que es el hecho de que con el cuidado, la responsabilidad y que si el público tenemos la certeza de que fuera disciplinado, con el buen uso de barbijo y con el buen uso de las medidas de higiene, con el aforo correspondiente, lo que se decida y demás, eso lo deciden las autoridades más arriba del Ministerio de Deportes y Turismo y el de Salud. Sí, depende de cada ciudad también, ¿no? Con estos cuidados, sin la necesidad de exigirle la vacuna. Los lugares me parece que están exigiendo, te piden el carnet de vacunación para poder
para poder ir a un espectáculo, para poder hacer una determinada cosa, son los lugares donde están teniendo dificultades para que la población se vacune. Entonces dice, si querés esto, te tenés que dar esto, que es algo que es muy viejo de la salud pública en general. Y de algunos países que quieren tener la certeza de que si vos vas a ese país, por lo menos no le vayas a usar el servicio sanitario, pues si tenés un ciclo de vacunación completa, quiere decir que te podés enfermar de COVID, pero lo más probable es que te quedes en el hotel sintiéndote un poco mal o nada. Claro. Entonces, algunos países los exigen y otros países los exigen internamente para decir, bueno, aprovechemos este espectáculo que mueve millones de personas para que el que quiere entrar a la cancha que entre vacunado y si no que no entre. Bien, impecable, Diego. No sé si Galle te quedó alguna más a vos. No, clarito. No sé si hay alguna cosa este año para el arranque del Super 20, ahora el 24 de septiembre, en cuanto a lo médico, que esté evaluando el departamento médico de ABC y Confederación Argentina para los distintos torneos, o no lo sé si hay o no. ¿Alguna novedad? En este momento, Fabián, porque yo recién acabo de hablar con José Luis con José Luis, que le mandé un mensaje del área de competencia. Me queda un llamado con Sergio, que tuvimos la semana pasada, y también le mandé un mensaje al equipo de salud, a uno de los integrantes del equipo de salud, para que ya vayan empezando a recoger las estadísticas del estado de vacunación y en función de eso ajustar los protocolos. Hoy, digo una cosa más, un comentario más. Hoy ya no hace falta decirle a un equipo, hoy los equipos van a estar más bajo su propia responsabilidad y cuidado, porque van a estar cada uno en sus ciudades. Ya no hace falta decirle que tiene que hacer un examen, digamos, cardiológico después de algún jugador que haya tenido. No, seguro. Entonces, se reforzarán las medidas de siempre, la importancia de tener siempre personal de salud con los equipos, más en situación de pandemia, saber que ahora podés tener COVID pero de manera asintomática, entonces estar más atento a ese tipo de situaciones, decidir sobre algún tipo de testeo random, ¿sí? No ya tanto PCR día 1, PCR día 3, PCR día 5 para meterte en una burbuja, por eso tenemos 2000 y pico de PCRs analizados, sino decir, cada tanto yo hago de manera random testeos al equipo, a ver cómo están, a ver si tengo el COVID acá adentro y no lo sé. Bueno, ese tipo de cosas se les va a definir, ya son detalles más precisos a los equipos siempre con el fin de ayudarlos, ¿no? Porque todo esto se arma desde la asociación y de la confederación para que tengan un lugar donde apoyarse los equipos, sobre todo aquellos que no tienen el personal de salud, ¿viste? Al 100%, o que necesitan una mano. Y te aprovecho un segundito más, la última de mi parte, como dice Santiago Ortega. Ojo que empieza a cobrar la consulta, porque él me dijo 11 y 17, sí. Ya son 11 y 18 y empieza a facturar el tipo. ¿Viste? Ahora arranca el micro de doctor. Está comenzando el micro de doctor, me duele acá. No. Tiene que ver con el básquet y con la Liga Nacional. Está todo legal. Por ejemplo, vimos en la NBA, por ejemplo, la temporada pasada, gran cantidad, me parece que ha sido una de las temporadas con más lesiones de gravedad que ha tenido la temporada, y por el lado de la Liga Nacional quizás no lo vimos tanto. Más allá de todo lo que fue el tema del COVID, ¿también han tenido algún tipo de registro en cuanto a lesiones de otra característica que haya habido en Liga Nacional, y cómo vieron eso también? El registro se hace todo el tiempo online. Nosotros, desde que se instauró, sigue existiendo. Los equipos tienen una plataforma donde van volcando las lesiones que ocurren no solamente en los partidos, sino también en los entrenamientos. Y esto que parecía ser un fantasma que íbamos a tener por el tiempo que estuvieron parados los jugadores, el manejo de la vuelta, lo que es el return to play o la vuelta al juego, es algo que tanto un preparador físico de Liga Nacional como un kinesiólogo para asistirlo, los médicos saben cómo hacerlo, dado que es una situación muy similar a la vuelta a jugar luego de una lesión que te tuvo por un periodo largo de tiempo parado, así que nuestra estadística no mostró ninguna diferencia con respecto a años anteriores, tampoco lo hizo la estadística de recambios por lesión,
De hecho, la estadística de cambio por lesión fue inferior, diría, a otros años. Eso da un indicador de que no hubo lesiones graves en los torneos, pero obviamente sí hubo mucho parate referido a los 10, 14 días o hasta dar PCR negativo para la vuelta a jugar de esa cantidad de jugadores que tuvieron COVID, que no se recambiaban porque ya sabemos que el COVID no es algo que te lleve para más de 30 días de recuperación. Bien, Diego, gracias por todo este rato, te liberamos y obviamente te agradecemos nuevamente por haber estado aquí en 3x3. No, siempre es un placer para mí y además es un tremendo espacio, digamos, muy seguido por todos los amantes del básquet y es un buen espacio para informar, así que yo también les agradezco a ustedes este ratito. Diego Gripo pasó por esta mañana de 3x3 aquí en unocontra1web.com, charlando y dejando bien en claro las cuestiones sanitarias, no solo de cara a la próxima temporada, sino también haciendo un breve repaso de lo que fue la última, con números, con estadísticas, y me parece que hay 2 o 3 puntos específicos de lo que dijo Diego que me parece pertinente recalcar. No solo el hecho de, como dejamos en claro cada programa, y por si no se entiende lo repetiremos, la de alentar y fomentar a la vacunación. Si no te diste ninguna vacuna, si no te anotaste, mejor dicho, porque no es que vas y te la pones vos, si no te anotaste aún, hacelo, es parte de mejorar el día a día de todos, no solo el tuyo, sino también de las personas que te rodean. Y el segundo, que va de la mano del primero, es que es fundamental el cuidado personal. Es fundamental recalcar, aún hoy, aunque parezca un chiste, aunque parezca remanido, a 2 de septiembre de 2021, el hecho de continuar cuidándose y el higiene personal y el correcto uso de mascarilla. Yo ya no le digo tapaboca porque veo que hay mucho salame que no se tapa la nariz. Entonces le digo mascarilla o directamente máscara o como es barbijo. Barbijo también. Aunque me parece que mascarilla es el más claro de todos porque aplica todo. Es como una gran máscara que te cubre la cara. ¿Sí? Entonces el hecho de un buen correcto uso de mascarilla, el cuidado con alcohol en gel, seguir higienizándose, tratar de que si saliste y volvés, lavate rápido las manos, todas estas cuestiones, tratar de mantener cierta distancia, el mate personal o a lo sumo con las personas con las que vivís y nadie más, si es que no sale mucho, si sale mucho, mantenete con tu mate propio. Bueno, todas las cuestiones que desde marzo de 2020 hasta acá se han ido diciendo, todos los ítems, todos los puntos, bueno, a seguir utilizándolos, a seguir concientizando que esto por mucho tiempo más va a tener que ser de esta forma. Me parece que está buenísimo escucharlo a la vez también de un médico y de alguien que es tan cercano y tan íntimo con el básquetbol nacional como Diego Gripo. Sí, y así todo podés pescártelo, porque la realidad es esa. Así que no, al cuidarse eso es perfecto y la verdad que estuvo muy claro, con mucho, con números, con estadística, con los pasos a seguir. Bueno, tuvo una buena nota, una muy linda nota que en un ratito nomás, con el gráfico de números y la estadística, la vas a poder leer en unocontra1web.com. Así que, bueno, a vacunarse, el que pueda y el que le toque. Yo si me toca otra, me doy otra, no tengo problema. Pero uno vio cada cosa. Yo me fui a vacunar a 2 lugares heavy, ¿no? Y ves cada cosa pero bueno, no importa, ese es otro tema. Nosotros seguimos a la espera de que nos llegue el turno para la segunda. Sí, viejo. Mirá. Dele. Que ya deberíamos estar en fecha, ¿no? Yo espero que me den la tercera. Si es que hay tercera. Yo quiero sí o sí. No, si te toca, es que si te toca un refuerzo de una tercera, vas a poner el brazo, ¿no? Está más que claro. Y sí. Pero ¿sabes cómo? Pero haciendo la vertical. Claro, es que si eso nos acerca, y a eso me refería con lo anterior, si esto nos acerca un tercer refuerzo, tener que ir algún día a poner el brazo a una tercera dosis, o en nuestro caso el segundo, y eso nos acerca a tener una vida un poquito más cercana como la conocimos y la disfrutamos hasta hace 1 año y medio, y bueno, viejo, es eso, no es tan grave.
Es eso, ni más ni menos que eso. Y en el medio, mantener los nuevos cuidados, a veces uno... que no eran nuevos tampoco, ¿no? En muchos casos eran cuidados que tenías que hacer de todas seguro, maneras, lavarte las manos, hacer un poco de alcohol en gel. A veces uno también... a veces uno también sin querer, a veces se descuida un poco, por más que sea cuidadoso, a veces uno se descuida un poco, porque el hecho de mantenerte con una vida totalmente distinta a una cierta edad, es factible que uno se pueda descuidar un poco, y bueno, qué sé yo, puede pasar, pero bueno, dentro de lo que es cada uno, viste, tratar de buscar de la mejor manera posible de cuidarse, porque también es cuidar al otro, pero bueno, qué sé yo, ojalá que esto pase pronto y ya, nada, pero la nota estuvo buena y estuvo clara, y vamos a ponerla en la página, la vamos a colgar con números y con data, con mucha data, con mucho número, una muy buena nota con el amigo doctor Diego Gripo, que además nos contó, ¿no?, lo de Tokio y todo eso. Bueno, yo tuve con Diego la suerte, tengo una amistad, pero en el 2012 en Londres, por ejemplo, él me hizo conocer, fue uno de los que me hizo conocer la Villa Olímpica, por dentro. Él, adentro tenían bicicletas, porque la Villa Olímpica es enorme, y bueno, me había reservado una bicicleta, íbamos con la bicicleta de un lado al otro, y me contaba dónde estaba, me llevó a ver entrenamientos, y eso era lo lindo que tenía el Juego Olímpico, ¿no? Y ahora, bueno, él contó desde otro lugar, sin estar con la delegación, cómo lo vivió, y también es un buen testimonio para saber y para escuchar. Pero básicamente lo más importante fue lo otro, de alguien que está bien metido adentro, que es médico y que sabe qué cosas hacen bien y qué cosas no hacen bien, ¿no?